Ñoños y Rojos, temporada 3. Leyendas del Caballero Oscuro. Episodio 1. Shaman. Estimados auditores, estamos reunidos de nuevo aquí en su podcast comiquero Ñoños y Rojos, en esta edición diferente, en esta revisión eh, más extensa, podríamos decirlo, más pausada también, de lo que será, como lo ven en el título, Las Leyendas de Batman, la serie regular de Legends of the Dark Knight. Acá estoy en compañía de mi estimado Pato, ya compañero de la temporada. ¿Cómo estás, Pato? Hola, hola Miguel, muy bien. Acá afrontando al murciélago. Bueno, y aparte de estar con Pato en esta ocasión, para revisar esta primera saga, nos va a acompañar desde el otro lado de la cordillera Manuel, quien también participa en el mundo comiquero, también tiene su propio podcast, así que estamos ahora en compañía de él. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo estás, Pato? Acá andamos esperando a ver qué nos depara esta colección. Bueno, esta colección es muy mítica para la fanaticada de Batman, o sea, siempre es recordada con mucho cariño. Tiene varias ediciones en español también. Y bueno, en este capítulo que no tiene la ambición de cubrir toda la etapa entera como fueron los capítulos anteriores que trabajamos, sino que nos vamos a centrar en el primer arco, que es muy memorable. Y quería preguntarles a ustedes, muchachos, cuáles son sus impresiones. Primero por ti, Manu, ¿qué es lo primero que asocias cuando piensas en Batman Chamán? Bueno, la verdad que yo la primera vez que leí esta historia fue hace mucho tiempo, me había resultado bastante densa y había dicho, el dibujo me encanta, siempre me encantó, pero digo, el guión es muy denso, es muy pesado y con las relecturas me he encontrado con que es una obra que me gusta más cada vez que la vuelvo a revisar. Tiene sus cosas para encontrar, para volver a revisar, para, digamos, llevarse cada vez mejor con la misma. Al menos esa es mi experiencia personal. Y tú, Pato, ¿qué tal con Chamán? ¿Cómo fue que te encontraste con las leyendas del Caballero Oscuro? Bueno, yo esta historia la leí desde la edición 5, la edición española. Bueno, también sería bueno que habláramos un poco del tema editorial de esta colección, porque esta colección empezó, o sea, salió como muy paralelamente con la película de Batman de Tim Burton. Creo que fue gracias a la popularidad de esta película que se decidieron a sacar una nueva colección que, que era un nuevo número uno de una colección de Batman. Creo que Manuel tiene como mayor conocimiento en cuanto a la parte editorial o a los tiempos que nos puedas aportar, Manuel, en ese sentido. No iba a mencionar y que justamente es el nacimiento o el inicio de la segunda Batimanía. Porque cuando uno dice Batimanía se imagina siempre los años 60, Adam West. En realidad, ustedes quizás incluso pueden hablar más que yo de esto. En 1989 surge una segunda Batimanía con el tema de la película de Tim Burton y DC obviamente la aprovecha para publicar muchas cosas de Batman al principio, cosas no regulares, no series regulares. Y una de las tantas que publica es la famosa Batman Arkham Asylum de Grant Morrison, en un Prestige, si mal no me equivoco, que le generó mucha guita a DC. Esto hace que Denis O'Neill, que en ese momento era editor del personaje, es decir, no podía escribir historias sobre el mismo, diga, todo el mundo está ganando plata con Batman, yo también quiero mi pedazo. Y se lo Y, merece, y se lo y, merece, se lo y se lo merece. Si alguien merecía. debía sacar plata, era él. Y entonces le pide a DC que se edite una tercera serie, si puede editarla.
mejor dicho, si puede sacarla, y pone como editor a Andrew Helfer. Si mal no me equivoco, que no sé cuánto se va a quedar en la serie, pero en estos primeros números es el editor para que él pueda escribir estos y escribir Venom, que también en algún momento seguramente vamos a mencionar acá, ¿no? A mí Ah, lo por que supuesto. claro, a mí lo que me llama la atención y engrandece la figura de Dennis O'Neil es que él, antes de la revitalización del concepto de Batman de Miller, podríamos decir que era uno de los arquetipos del Batman que teníamos antes de Miller. Y aún así, siento que él es como muy fraternal frente a esta nueva adaptación del murciélago, porque en Chamán él toma los elementos de Miller, no los excluye para nada. Él sabe que en este momento es el momento de esta reinterpretación del Batman de Miller y ocupa estos elementos al inicio de Shaman para contextualizar a este personaje, a Bruce. Y eso yo lo encuentro fantástico, porque ahí estaba pensando como más, más que escritor, estaba pensando también como como editor. Entonces, eso es una de las cosas que también encuentro que la obra hace muy bien. Empieza adentrándote con esta visión del Batman de año uno. De hecho, hay viñetas calcadas que son cuando se encuentra con Selina Kyle, o en algunos momentos que tiene que ver con Gordon. De hecho, creo que en un momento mencionan algo del tipo que arroja al bebé de Gordon. En un momento como que hay una alusión a eso. Entonces, Batman año uno está presente en esta obra y, y bien, o sea, excelente. Otra cosa, me gusta mucho también el dibujo. Creo que Hannigan hace... no lo he visto mucho. Me acuerdo que también leí algunos de Green Arrow, pero siempre siento que ha sido un aporte. Siento que nunca ha obstaculizado la narración de la historia. Por el contrario, siento que eh, ayuda bastante. Em, Otra cosa que me gusta de esta obra es que siento que Bruce Wayne vuelve un poco al tema más detectivesco. Siento que se le pone más a prueba en ese sentido y, y me gusta también que no esté tan penoso. Esa cosa de que el Batman tiene que estar sufriendo por la cosa por la matanza de sus padres cuando era niño. Siento que no se quedan pegados en eso. Siento que muestran un Batman ya que ya eso ya lo tiene como de cierta forma superado, sabe cuál es su misión. Eh, de hecho, muestran cuando se pone el primer traje, yo no encuentro esa hoja, esa viñeta, creo que son 9 paneles, me gusta mucho y siento también esa, esa relación, la, la relación que tiene con Alfred también es muy importante acá, porque es su único vínculo. Acá no tenemos Su ancla. todavía no tenemos Robin. No, su complemento es Alfred. Alfred, sí. Y bueno, y qué más pueden aportar usted? Porque vamos a ir de a poquito adentrándonos en esta historia. Bueno, centrándose igual en lo que tú dijiste, Pato, de que de esta forma en la que Denny O'Neil hace conversar su idea de Batman con la idea de Batman que estaba predominando para darle como una solidez editorial al personaje, que se sintiera que era el mismo, aunque lo leyéramos 10 años atrás, tiene los elementos también, tiene el cariz. Siento que es muy inteligente y además siento que aquí Denny O'Neil trata de darle un significado a otras cosas que Miller dejó de lado, por ejemplo, del murciélago. Esto le da una perspectiva chamánica de que él está recibiendo un legado, pero un legado como espiritual, de una forma de sanar. Es una jugada muy arriesgada del autor. La verdad, a mí me encanta, siento que funcionó muy bien en la resolución de la obra. Además, también esto medio Alan Moore de meta contar la historia entre la fábula, lo que está pasando y el encuentro entre el cazador y el hombre cazado. Bueno, esta historia es muy interesante. A mí me gustó mucho la primera vez que la leí y ahora en la relectura también le doy harto valor. De verdad me dejó muy satisfecho
y es un muy buen puntapié para esta cuestión de este estilo de hacer series de Batman, porque antes, ahora es muy normal decir una nueva serie de Batman, weón, que tiene historias autoconclusivas, el maldito sello Black Label fue hecho para eso, o sea, pero ahora en este momento había una creatividad de hacer una historia sólida, coherente con el personaje y autocontenida. Y es contundente la lectura, es contundente, como dijo hace un rato Manu, es algo que de verdad tiene, el guión tiene potencia, no es un guión leve en el que en una grapa no avanza nada, sino que está cargado de referencia, información, nombres de personajes que van a ser importantes durante la narrativa de la historia. Mm. No, yo pienso también cómo construye Denis O'Neill con lo que ya reconocemos en él y cómo lo que ya vamos a ver. Porque, por ejemplo, por un lado tenemos al Batman, o si quieren al Bruce, no como lo hacía en los 70, porque es otra forma de hacerlo, pero a Bruce mostrado en otros lugares, o sea, no solamente en Gotham, sino en Alaska, por ejemplo. Esta idea de que Batman puede ser Batman en otros lugares es algo que Denis O'Neill hacía muchísimo en los 70, eso de que Batman viajaba, bueno, en la próxima, incluso la primera aparición de Ra's al Ghul, si no se acuerdan, Batman viaja a otro lado, sale de Gotham. Entonces esta idea, y por otro lado, introducir elementos que va a usar a futuro, como Santa Prisca, que vos decís, bueno, esto queda acá, no se va a mover de acá, y ya te lo va metiendo de a poco, y eso es muy importante más adelante, incluso con cosas que van a hacer otros autores, pero ella las va tirando acá. Y como ustedes bien dicen, respeta Año 1, que yo creo que es muy importante, porque Año 1 se publica del 401 al 404, ¿es? O del 404 al 408. Bueno, en fin, la cuestión es que después se sigue como si nada, acá no pasó nada. Seguimos más o menos igual, digamos. Y él toma Año 1 para hacer esta historia, como bien dice Pato. Hay guiños, pero obvios, a que este es el mismo Batman que vimos en Año 1. Y como bien dice Pato, no es el que está ahí todo el tiempo lamentándose, sino que es un Batman que ya pasó esa etapa y está como predispuesto a entrar en acción. Y el dibujo de Hannigan, yo no voy a hacer menos de ustedes, a mí me encanta. Yo Hannigan lo he leído mucho últimamente porque aparece en Defenders, incluso escribiendo. Aparece en Green Arrow, como dijo Patricio, aparece en Batman, o sea, como que Ed Hannigan últimamente me aparece en todos y siempre cumple. Nunca me ha decepcionado, digamos, y acá la verdad que no voy a decir imitando, pero por así decirlo, tomando la influencia de David Mazzucchelli, la rompe. No le es, digamos, no arruina lo que No, dejó Mazzucchelli. de hecho, No, yo lo siento que es como una conversación entre Mazzucchelli y el de Mike Grell allá en Green Mm, Arrow. Siento que ahí hay como que tratan de mantener esa suciedad, porque igual siento que Mazzucchelli trataba de ser como un poco más caricaturesco, pero mm. duro y frío. En cambio acá se dan unas gesticulaciones bien interesantes que plantea Hannigan que me recuerdan mucho a lo de Grell. Mm. Bueno, pero abordemos abordemos esta saga, esta primera saga, Mm. un poco en base al argumento. Bueno, Mm. tenemos a Batman que está en sus viajes iniciativos para transformarte en este ser, este vigilante nocturno. Va a Alaska, va a buscar con un cazarrecompensa, va a detener un Mm. asesino. Me acuerdo que era un asesino. Eh, por un accidente, eh, supuestamente el asesino, el criminal que ellos estaban buscando, muere Mm. cayendo de los acantilados de estas nieves y eh, Bruce pierde su equipamiento, pierde y no le queda más que esperar la muerte por hipotermia y pero después vemos que él es salvado por aldeanos que viven, por indios o aldeanos que viven ahí, y, y lo sanan porque él había quedado herido de su Mm. combate a través de una
eso también es muy lindo, de una historia oral, a través de Sí, se hace esa reminiscencia, se hace eso de que a través de una historia oral eh, se puede llegar a curar. Es una historia de la curación, creo que le dicen. Y, y se lo cuentan a él y él logra despertar y empieza a recomponerse. Es un chamán, es un chamán ujú. de la aldea que está en compañía de no sé si es su nieta, me parece que es su nieta o su hija. Es su nieta, me parece. En Y, la versión 5 Sí, me parece que dicen nieta, me parece, sí, no tengo nieta como la es. noción. Sí, nieta. y ahí cuentan toda esa historia es muy bonita, es muy significativa esa historia que se plantea ahí. Pero le dan una advertencia, le dicen que esa historia no puede salir de ahí, no Mm, puede ser contada. Cosa que ahí ya también vemos con Bruce que no es bueno, no es blanco, no, él hace todo lo No. contrario, Es que no es no es esparce. tan maduro, es joven e impetuoso, así que se puede entender que no sopese, más encima se muestra que es medio escéptico a todo esto chamánico, mm, totémico, dice así como que yo voy a traer la tecnología acá, pídeme los millones, le mm. dice a la nieta, o sea, se ve a un personaje que, como dije, más joven y impetuoso. Sí, que después eso nos va a llevar a lo que también es otra tip muy importante de Denis que es la crítica social. Cuando él Sí. vuelve después y ve los resultados de lo que supuestamente había sembrado, ¿no? Eso es muy Claro. inteligente de parte de la autora, ¿ah? Porque aparte de darlo como un mensaje, lo convierte en un plot point importante para Mm, cómo se desarrolla la historia. historia, Sí, sí. bueno, no es ningún Gil el de O'Neill, pues, o sea, Además, claro, la historia, tú al leer Chamán te das cuenta inmediatamente que es una excelente narración gráfica con el dibujante, los diálogos son acordes, hay un tono de historia que es símil durante toda la saga, entonces eso se agradece, que no haya altibajos. Y otra cosa que me gusta también de esta historia es que no estamos frente a los grandes clichés de, por ejemplo, ya, pongamos a Batman con un archienemigo, o un confrontamiento final en el último número, o ese tipo de cosas, sino que se siente como una historia más madura, que cierra cuando tiene que cerrarse, abre aristas, porque no es un solo villano, hay como paralelamente aparecen como dos argumentos o subargumentos dentro de la historia, eh, y eso es como no decir ya el lector de esto no es un tonto, o sea, no se va a comer cualquier cosa. eh, Te da para interactuar, para releer, para una relectura, le encuentres Mm, más cosas, siempre vas a encontrar algo nuevo, siento, en esta lectura. sí, no es una lectura del colectivo, digamos. O sea, no es algo que vos podés leer a la ligera y ya está. No tenés más jugo para sacarle. Que es lo que yo encontré básicamente más adelante releyendo otra vez. Eh, yo creo que algunas veces que haya tantos personajes hace como que te pierdas, pero simplemente por lo que vos decís, o sea, hay tanto para ver, o sea, para descubrir o para ir fijándose en las relecturas. Yo vuelvo a repetir estos tips que me he dado cuenta que hay en la obra, lo de Bruce viajando, más allá del por qué, ¿no? El tema de la crítica social, todo eso que son sellos de Denis O'Neill que quizás la primera vez ni cuenta me di. Y hoy puedo decir, sí, esto es Denis O'Neill, o sea, no puedo esquivar el hecho de que esto es Denis O'Neill y que tiene su propia identidad. Y al mismo tiempo, como bien dicen ustedes desde el principio, no se va más allá de lo que se estaba haciendo en ese momento, o al menos de la identidad que se estaba intentando forjar en ese momento. Porque yo creo que esto es muy importante porque después de Batman año 1, que se publica en la serie regular, se pasa a Batman The New Adventures con Max Alan Collins, que no voy a explayarme en eso porque no es el tema de hoy, pero digo, no se sigue esa línea de Frank Miller en la serie regular. En cambio, Denis O'Neill acá sí la toma, la sigue y la complementa, como bien dice Patricio, incluso mostrando escenas que vos decís, ah, sí, esto pasó en año 1.
Acá hay una continuidad, digamos, a pesar de que esta historia no forma parte de la serie regular. Claro. No es, está en este universo, no está, o sea, también te permite jugar un poco con eso. Por eso yo creo que hay muchos elementos que él vaya empezando a agregar acá que después algunos los vas a utilizar y otros quizás no. Yo lo siento como una historia perdida, así como de esas historias que tú dices, las puedes incluir dentro del año uno, entre año uno y año 2. Entonces funciona porque no es, no tiene la intención, por ejemplo, para O'Neill hubiera sido muy fácil recurrir a uno de los tantos enemigos que tiene Batman y localizarlo en esta historia, cosa que no hizo. Abordó el tema más por un tema social, el tema de la invasión de lugares, por ejemplo en Alaska, esta cosa de intervenir culturas, civilizaciones, y también en la ciudad, cuando estamos hablando Sí. de este culto, esta como especie de santería, que también se empieza a... que se empieza a aparecer acá en la ciudad de Gotham, que está representado en esta figura de Chuvala. Ahí esas dos líneas de argumento están mezclándose, no mezclándose, y eso es súper interesante. Es que derivan desde el mismo punto del comienzo de la obra. O sea, el puntapié inicial es las primeras páginas que vemos para los dos argumentos que, si bien conversan, nunca se mezclan de manera directa. O sea, conversan, interactúan, pero no terminan siendo una amalgama pura. Y eso está muy bien, está muy bien hecho. Bueno, como decía Miguel, efectivamente, esta historia parte de una premisa inicial en los primeros números y se separa, Bifurca. sí, Mm. hacia dos subtramas. Una, por un lado, tenemos entonces este tema del tráfico de droga, que está disfrazado a través de un culto a Mm. Chuvala. eh, Otra vez, otro tip de Denis O'Neill muy común en los 70, mezclar cosas, digamos, eh, más del tipo fantasía, con algo un poco de crítica social o de cuestión social, digamos, como son las drogas, la drogadicción. Yo me acuerdo historias de los 70 que trataban también de mezclar este dos tipos de cosas. O para enganchar a todo tipo de público también, ¿no? y por el otro lado también tenemos esta figura que es este asesino que ya después también empieza a aparecer y se empieza a mezclar con esta investigación de Bruce Wayne. Entonces, como que nos muestra muchas cosas que tenemos que empezar a desenredarlas nosotros como lectores. Bueno, pensándolo bien, igual estos dos casos demuestran bien que Batman y Bruce son las dos caras de la misma moneda. Es decir, el caso del tráfico, de la secta, de Gotham, de los asesinatos, es muy Gotham, muy Batman, muy de él, del lore del personaje. Eso es una historia que le puede pasar a Batman. Pero la historia de Bruce y su símbolo, y por qué es un murciélago, y cómo lo representa, y cómo él es el que sigue el legado de esto, porque escuchó esta historia, es algo de Bruce como personaje, y usualmente lo vemos a él investigando, disfrazándose. Bruce muy como protagonista, no tanto como disfrazado como Batman peleando. Eso se ve, es verdad. Se ocupa mucho en este panel mítico que mencionó el Pato hace un rato, esta página donde se pone el traje, pero siento que mucho de la historia es con Bruce. Entonces como que O'Neill trata de dejarlo muy fijo este concepto de que son las dos aristas de una misma persona, y por eso este hecho del comienzo hace que se bifurque todo y se cierre con el panel final. Es muy lindo, está muy bien hecho. Es que podríamos decir que esta historia es la dualidad, o sea, esta dualidad que se da en muchos planos. De hecho, hablar de esta máscara de chamán es una dualidad de tu rostro, o sea, es un disfraz. Eso está en a lo largo de toda esta saga. Entonces, esta dualidad se ve en estas dos líneas argumentativas, en el disfraz de Bruce,
o Batman, Chuvala o ¿cómo se llamaba este asesino? Los chicos no me acuerdo ahora muy bien. Woodley. Woodley, Woodley. sí, me estaba acordando cómo se pronunciaba. Sí. Oigan, Gotham, pero Gotham, sí. Alaska. Entonces Mm. está presente esta dualidad en gran parte de toda la saga. Sí, y al mismo tiempo yo también veo, como dice Miguel, el tema de que a pesar de que no lleva máscara, Batman es Batman, o sea, es el detective, es el que anda investigando, es el que siempre está ahí, a pesar de que no lleve máscara. Obviamente Bruce no es su, digamos, personalidad más superficial, por así decirlo, pero forma parte de él, pero él siempre es Batman, a pesar de no llevar máscara. Yo creo que ese es un poco también el final que nos da Denis O'Neill. Y como es el mismo personaje, también es el causante de cierta manera o arrastra a todo esto, porque acuérdense que es el mismo Bruce Wayne quien se encarga de realizar un estudio de estos aldeanos y de traer toda esta cultura a la gran ciudad. No, son sagrados. Por eso Mm. por eso tienen esta connotación espiritual de cómo Bruce le falló a esa parte Mm. espiritual del concepto, que es algo que igual siempre estuvo bien alejado del personaje, como en su idea, pues, en su idea como de quién es Bruce Wayne y quién es Batman, al final de cuentas, como que siempre se le ve más lógico, pragmático, más que alguien muy espiritual directamente. Entonces, quizá hay un trasfondo tanto en su símbolo, que es algo que por lo cual siempre va a ser reconocido. Al final de cuentas, eso es Batman, es el hombre murciélago. Por eso dicen, ahí está el hombre murciélago cuando ven a Mm. Chubala, el hombre murciélago también es Batman. Entonces, se juega mucho con eso. Es bacán, tal. Y la superstición, eh, el miedo a los criminales, y ahí volvemos a esta referencia que nos entregó Miller en el año uno y, y se va integrando todos estos elementos en esta saga. Es muy bueno eso. No, decía, al mismo tiempo hay dos elementos que son muy de fines del 80, como mencionó antes Miguel, que eran el tema de los cultos, que estaban ahí presentes, y el tema de la droga. Porque esto, sí, es de 1989, pero también coincide en una época donde había un fuerte problema con la drogadicción en Estados Unidos, con Claro. el Sí, narcotráfico, mejor dicho. ¿no? Eh, Esta es más o menos cuando ya había pasado la época de Nancy Reagan y la cuestión de la ayuda contra las drogas, pero estaba todavía el tema presente ahí. No es que había terminado, se había terminado todo el problema. ¿Y Bueno, qué, nunca terminó, nunca ha terminado y nunca No, terminará. era- y qué mejor que ocupar, o sea, tomar este problema social y introducir un nuevo elemento que va a ser, a que a futuro va a ser súper importante en la leyenda de Batman, que va a ser en la isla de Santa Prisca, mm, donde vamos a tener la saga Veneno, donde va a aparecer después Bane. Entonces, súper Es interesante como... increíble. Semillas que se mantienen en Batman y en la mm, mitología del universo ese hasta el día de hoy. O sea, en una historia que, bueno, Denny O'Neill, como mencionaron hace un rato, muy bien Manu, de que no, quizás no habría sido él quien la escribiera, pero se dio todo para la situación para ser él la persona que trabajara esta historia y pudiera ser la primera historia de esta nueva serie de Batman y que sea tan fundacional como que le entrega un sabor distinto, o sea, tantos elementos, tantas cosas que realmente se quedan acá. Y, y todo el valor que se le entrega, y creo que no es una historia tan bien valorada como como quizás por la fanaticada menos hundida en el mundo de los cómics. Hay mucha gente que tiene nociones sobre los cómics, pero no sale de ya de la broma asesina, de Arkham Asylum, Dark Knight Returns, etcétera. Pero no se menciona a Chamán. Yo creo que Chamán es una buena historia para poder enganchar también a esas personas. Oye, hay más de Batman, hay mm. que tienen este mismo timbre y que puede seguir por ahí una línea similar y realmente se recomienda harto. O sea, si no les ha quedado claro a las personas que nos estén escuchando, yo creo que todos acá la recomendamos de alta manera. Bueno, sin mencionar a la editorial por un tema de hacerle propaganda, pero acá se pidió que se edite algo de esa colección para ver qué onda, para ver si vendía, como si Batman necesitaría explicarse por qué vende, y hasta el día de hoy se sigue publicando la colección. Vendió
muy bien. Entonces es algo que hasta el día de hoy, gente que quizás no conocía estas historias de Batman, las compró porque, mirá, está esto de Batman, y les gustó y siguió comprando. Entonces no es algo para pasar de largo, digamos. Incluso para los fans más actuales, digamos, por así decirlo. No es Claro. algo que ha envejecido mal, eso me No, para refiero. nada. Todo el rato, una historia genial. Una historia que funciona muy bien hasta el día de hoy. Yo la relaciono directa, o sea, si me hablas de leyendas de Batman, de esta colección, Mm. mi mente inmediatamente va a Chamán y después puede ser a Venom y a Presa, a esas tres sagas, pero mi mente primero va a Chamán, así como que inmediatamente. Pero ¿saben qué? Yo creo que quería detenerme un poquito también en las Mm. portadas de el mismo arco. Las portadas de Mm. Chamán de cada una de las grapas son fantásticas, cabros. Son Sí. hermosas, están muy bien hechas y son súper atractivas, memorables, icónicas. O sea, yo pienso en Chamán y al tiro pienso en la portada, pienso en el Mm. arte. No, de verdad, yo creo que está todo bien con este cómic. Mm. Ahora que lo reflexiono como con un día más de darle vueltas mientras estaba trabajando y haciendo cosas, Y no, otra, genial. otra vez son útiles a la historia. No están ahí para figurar nomás, para pintar. Hay una explicación de por qué va cambiando la portada. Claro, la máscara misma que mencionamos Claro. hace un rato, el simbolismo, o sea, es un cómic muy bien pensado, Sí. de alguien que realmente le tenía amor profundo al personaje, que estaba completamente comprometido con el trabajo que él estaba haciendo fuera de los guiones, sino que en la parte más editorial, y un trabajo que obviamente fue realizado de manera visual con todo lo prolijo que podría lograrse en el momento. ¿Qué podríamos decir del final, chiquillos? Porque ya estamos llegando como al final de este podcast. Hablemos un poquito del final de la historia. ¿Qué les pareció? ¿Qué es lo que rescatan? ¿Qué les gustó más? A ver. Yo creo que mi, mi escena final favorita, digamos, que no es tanto el final, es la parte de donde Woodley era, ¿cómo se pronunciaba? Woodley. Le dice, contame una historia, él dice, no voy a hacer. Eso me parece que sería medio abrupto, pero yo en un momento digo, bueno, acá terminó la historia. Y cuando vi que seguía, digo, si hubiese terminado acá, no hubiese estado mal, digo, hubiese sido bastante abrupto, pero al mismo tiempo vos decís, y se terminó, o sea, el círculo se cerró de alguna manera. Pero obviamente faltaba la parte de que él volviera a devolver la máscara, esa mítica escena donde él se la pone allá en la baticueva, o sea, no es que el resto es relleno, por así decirlo. Pero a mí me gusta esa escena, la que él le dice el frío te hace daño, acordate, toda esa escena donde él lo va a buscar al bosque, es, a mí me encanta. Y muy bien dibujada, muy bien coloreada, aparte. Es algo que creo que no mencioné, el color, están también muy buenas las tintas. Todo el apartado artístico, no solamente el dibujo, está muy bien trabajado. Que es verdad, no hay que restarle importancia a los otros profesionales que estuvieron generando este nivel narrativo muy alto, muy bien hecho. Bueno, sobre el final, si bien tuve mis primeras contradicciones, como le mencioné a los muchachos tras bambalinas, considero que ahora dándole hartas vueltas, me gusta la forma en la que se cierra. Me gusta que sintamos toda esta parte final en la que sentimos como el miedo por Alfred, la resolución también de Bruce, la razón de la avaricia, encontrarse con un lugar virgen, cómo explotarlo para poder conseguir, por ejemplo, réditos por el medio del tráfico de drogas, para poder acabar con este personaje. No olvidé el nombre de la persona que estaba involucrada en el tráfico, que era bueno, el Chubala, El banquero, y era un el banquero. banquero, era un Quiero. banquero, sí. Tenía un nombre en particular, un gringo claramente. Y luego está la resolución con el mismo cazador, que es como fue una persona a la que Bruce pudo haber dejado morir, rompiendo antes de ser Batman claramente el código de no matar que uno podría pensar. Él siempre pensó que estaba muerto, no fue así. Que se cerrara la historia con él y como el legado que menciona la fábula,
tiene un misticismo muy lindo porque, como dije, le entrega esa espiritualidad al ser Batman, sin esa cuestión de barbatos que hizo Morrison después en sus locuras de Batman Rip, sino que dándole como un espíritu, eh, un espíritu como más cálido, más de esperanza. Bruce lo dice en una parte de la historia también, él quiere dar esperanza de alguna manera u otra. Entonces, siento que se cumple ese mensaje con el final de Chamán. Bueno, sí, a mí el final me gusta también cuando él como que de cierta forma o cierta manera reemplaza la figura de Chubala, le muestra a los criminales que él es aún más terrorífico que este Chubala, lo deja como en evidencia, lo deja como en ridículo, y así desbarata este culto que encubría todo esto, el tema del tráfico de droga, desarticula esta operación eh, por el momento, como él mismo hablando con Gordon dice, vencimos como una guerra, o vencimos una batalla, pero la guerra no sabemos cuándo realmente se va a terminar, pero lograron desarticular esa operación de droga en ese momento. Y bueno, siento que hemos dicho todo, han sido varias alabanzas más que alguna crítica a esta obra. Como obra inicial de esta colección, siento que deja el listón bien alto para las que vengan posteriormente. Va a ser difícil tener ese mismo nivel en cuanto a escritores y dibujantes. Entonces vamos a ir viendo si el nivel posteriormente va a ir bajando, va a ir subiendo. Pero siento que los primeros años esta colección lo hizo bastante bien. Los grupos, los equipos creativos, creo que lo hicieron bien. O sea, se tomaron en serio contar historias aisladas de Batman y le dieron su impronta a cada una de estas historias. Me parece que después viene Grant Morrison, ¿verdad? Sí, con Klaus Jackson. La Mira, pro- mira, pues. Gótico es la próxima que vamos Gothic. a Gothic, sí. Y creo que también tiene 5 partes. Sí. Bueno, Eh, yo quería, sí, yo quería decir dos cosas. La primera es que una crítica que podríamos hacerle es este tema de que merece varias relecturas, que no sé si sería una crítica, pero podríamos decir hay mucho trasfondo y quizás para alguien que quiere leer algo puramente para entretenerse, quizás la encuentre algo densa, como mencionaba yo al principio, mi primera lectura, que obviamente no fue ahora. Y después mencionar a las tintas que las hace John Beatty y el color es de Rick Von Lewis. Así ya cumplimos mencionando a todo el apartado artístico. Todo el equipo creativo mencionado y reconocido. Muy bien ahí, Manu. Bueno, pues claro, yo creo que esas críticas podrían ser quizá algún lector que no disfrute tanto de la historia de detective y prefiera más la acción, quizá no se sienta tan atraído a Chamán, pero en sí es una historia bien contada dentro de todo. Si te Mm. gusta una buena historia, como mínimo la vaya a disfrutar. O sea, la historia más mala de Batman, esta no es. Eso le digo de No, partida. no, en hay ningún, muchas, hay varias que en, podemos en ni- decir. en ningún caso. De hecho, hay una que está dentro de esta colección que llegado en su momento. Ya estoy esperando las críticas que les voy a hacer. Sí, me Ya imagino, me está imagino. anotada, ya está anotada. Sí, sí, le vamos a dar espacio ahí a Pato. Yo esa no, creo que la leí hace tiempo, pero no la recuerdo. Ni siquiera No, voy yo a dejar tampoco. ahí a la imaginación, muchachos, para que ustedes piensen cuál será la historia que Pato quiere criticar duramente. Exacto. Con eso ya estaríamos, ¿verdad? Con nuestro primer episodio de esta tanda de revisión a las leyendas del Caballero Oscuro. Estamos listos. Observo la aprobación acá de mis colegas. Entonces nos despedimos. Palabras al cierre, por favor, señor Patricio. Vayan inmediatamente a leerse Chamán. O sea, eso, sí o sí. Si no la han leído, tienen que ir a leerla. Sí, es una gran historia. Manu, por favor, déjanos una invitación a tu podcast en este momento. Sería maravilloso. Bueno, primero agradecerles a ustedes por invitarme al suyo. Y segundo, sí, vayan a leer Shaman. Vayan.
Y si la leyeron también, porque como dijimos varias veces acá merece su respectiva relectura, y no sé si más de una. Y tercero, mi podcast es Husmeando en la Biblioteca en Spotify, y en Instagram son Martes en la Comiquería. Si me preguntan por qué distinto, es porque primero surgió uno y después el otro. No hay mucha explicación. Una razón muy coherente, la verdad, el momento cambia todo. Y bueno, muchas gracias por escucharnos hasta acá. Vamos a seguir revisando estas historias del Caballero Oscuro, toda esta serie tan mítica de las leyendas. Y nos despedimos. Soy Rojo, nos estamos escuchando en otra ocasión, alguna mañana, tarde, noche, cuando sea su preferencia. Adiós.